Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio una vez más de encontrarnos por esta pantallita. Así que ahí donde está, abre tu corazón para recibir esta palabra. Yo pudiera el día de hoy decir que tengo dos temas o dos títulos, pero primeramente vamos a esperar que el Espíritu Santo una vez más confirme en mi corazón cuál va a ser el tema, cuál va a ser el título. Ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más fluyendo sobre mí, dándome la autoridad, desenvolvimiento, sabiduría, inteligencia de esta palabra que Él ha puesto en mi corazón y que sea Él conforme a su voluntad, hablando y enseñando. Amén. Yo quiero que el día de hoy entendamos que vamos a hablar sobre referente de lo que necesita un creyente o un cristiano, lo que realmente necesita un cristiano cuando llega a los pies de Dios es que le pida, es un trasplante de corazón y una renovación mental. Eso es lo que necesitamos cuando llegamos a los pies de Dios. Porque cuando nosotros llegamos a Dios le pedimos tantas cosas, pero realmente no le pedimos lo que vamos a necesitar para nosotros permanecer en obediencia ante Él. Y para nosotros permanecer en obediencia ante Él, nosotros tenemos que tener un corazón rendido, sensible ante su presencia, para poder nosotros ser obedientes ante su presencia. Entonces, es importante que nosotros, como hijos como Dios, como siervas o como siervos de Dios, como creyentes de Cristo, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos haga un trasplante de corazón, una renovación mental. Y estar pendiente del corazón, estar pendiente de nuestros pensamientos, porque realmente allí es donde realmente el enemigo más trabaja, en nuestros pensamientos y en el corazón. Inmediatamente cuando él siembra un pensamiento, si ese pensamiento del enemigo queda allí, realmente ese pensamiento va a tener un fruto. Cuando tiene un fruto va a pasar al corazón, va a pasar al sentimiento y terminamos actuando conforme a ese pensamiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener un corazón conforme al que el Señor vaya, como quien dice, trabajando o que sensibilizando un corazón que no dure, un corazón de carne y que haga una renovación mental. Porque si nuestros pensamientos no cambian, realmente nosotros no vamos a cambiar. Cuando tu pensamiento cambia, tú tienes otra actitud. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque realmente yo estaba autoanalizando la escritura, el Señor me estaba ministrando la palabra. La rebelión del ser humano es más peligrosa o más desobediente, vamos a decirlo así, que los mismos demonios y que las mismas tinieblas. Y de eso vamos a hablar. La diferencia cuando Dios le habla a un ser humano o cuando Dios le habla a un demonio o cuando Dios se dirige a las tinieblas. Y yo quiero que hoy entendamos cómo las tinieblas realmente le obedecen a Dios y saben reconocer la autoridad de Dios. Y yo quiero que entendamos cuando realmente nosotros sabemos que es Dios, sabemos que Dios nos está hablando, sabiendo que Dios nos está aconsejando, nos está corrigiendo, nos está exhortando, pero realmente nos da igual. Es importante que hoy aprendamos esto. Entonces, el título podría ser lo que necesita realmente el ser humano de parte de Dios. Lo que necesita, ¿qué es lo que necesita? Que Dios le trabaje su corazón. Por eso es que yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Santiago, capítulo 2 verso 19, donde la palabra nos enseña la autoridad de Jesús, pero también nos hace entender cómo los demonios le tiemblan a Jesús. Dice la palabra, tú crees que Dios es uno, dice Santiago capítulo 2 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice él. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí nos está diciendo que a nosotros no nos basta nada más con creer de que Dios es uno, que Dios nos puede ayudar, que Dios, perdón, puede hacer cosas con nosotros, que no nada más la fe es basta, sino también es la fe juntamente con obrar, con obedecer, con aceptar la voluntad de Dios, con yo poder
obedecer voluntariamente lo que estoy creyendo, lo que Dios me está diciendo y lo que Dios me está prometiendo. Porque muchas veces nosotros tenemos suficiente fe, pero somos personas que realmente no obedecemos, no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos caminar conforme a la voluntad que el Señor nos está guiando. Entonces Santiago dice, si tú crees, está bien que tú creas, pero los demonios también creen y ellos también tiemblan delante de Dios. Dice el Mateo capítulo 8:29 lo siguiente, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para acá a atormentarnos antes de tiempo. Entonces mira lo que los demonios le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Has venido para acá a atormentarnos, porque cuando Jesús llega a un lugar, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, se atormenta, tienen miedo, ellos tiemblan, ellos saben quién llegó. Entonces yo quiero que leamos ahora Marcos 1, 24 y 25 al 26, porque es la misma escritura, pero aquí vamos a darnos cuenta de la forma diferente, porque por ejemplo Mateo le escribe de una manera, Marco lo escribe de otra forma. Entonces mira lo que dice ahora Marco, diciendo, que tienes con nosotros, Jesús de Nazareno, has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, saliendo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, vemos aquí la reacción de la liberación que estaba recibiendo la persona. La persona en ese momento estaba atado con un espíritu. Ok, el espíritu recibe en ese momento la palabra que tenía que salir, desalojar el cuerpo, desalojó el cuerpo porque supo que en ese momento tenía que obedecer. Cuando yo veo la reacción de las tinieblas, cómo reacciona ante Dios, ante Jesús, ante la presencia de la Trinidad, nos damos cuenta que tiemblan, que obedecen y que respetan autoridad. Cuando vemos aquí la fuerte autoridad que llega ante los demonios y ellos reconocen que ellos tienen que obedecer, que ellos tienen que desalojar, que tienen que dejar el cuerpo y que literalmente ellos tienen que salir de ese lugar, tienen que huir de ese lugar. Entonces yo me doy cuenta que realmente muchas veces el problema no es de las tinieblas, el problema es de la voluntad del ser humano. ¿Por qué, Mendeli? Porque el problema no es que realmente las tinieblas no hagan la guerra. Muchas veces no es que las tinieblas no hagan la guerra, nada más es que realmente las tinieblas, muchas personas van a las tinieblas a tomar esos demonios, porque realmente ellos reconocen autoridad, ellos reconocen la luz, ellos obedecen a Jesús, ellos obedecen a Dios, ellos obedecen que tienen que desalojar el territorio, el cuerpo, el lugar donde están. Pero el problema es cuando el humano voluntariamente busca a los demonios. Y ese es el gran problema. Cuando voluntariamente no quiero acceder cuando no quiero acceder, como quien dice, a la obediencia de Dios, que no quiero aceptar la obediencia ante Dios. No me da la gana seguir a Cristo, no me da la gana aceptar la profecía, no me da la gana aceptar el consejo, no me da la gana lo que Dios me está advirtiendo, lo que Dios me está diciendo. Es más, no quiero saber nada de lo que realmente Dios me dice. Es lo peor que pasa con el ser humano cuando eso sucede. Ya no es Satanás, ya no es los demonios, es la voluntad de la rebelión del ser humano. Y ahí es donde yo estoy. Porque muchas personas realmente pueden estar con la rebelión del ser humano. Quizás a veces nosotros decimos, no, que el Satanás tiene atado a esa persona, que Satanás tiene atado a otra persona. Y a veces no es Satanás, a veces la voluntad del albedrío de esa persona que no le da la gana seguir a Dios, no le da la gana ir por el camino que Dios lo quiere guiar, no le da la gana o no quiere aceptar la corrección, la exhortación, la bendición que Dios le quiere dar por llevarlo por buen camino, por buenas decisiones, darle una mejor calidad de vida. Entonces yo digo, aquí el problema no es el diablo, aquí el problema somos nosotros, cuando realmente no dejamos que el Señor trabaje con nosotros, cuando realmente no queremos aceptar la voluntad de Dios. Los demonios creen, los demonios obedecen, los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. ¿Cómo es que un demonio puede temblar más que un ser humano?
¿Cómo es que un demonio puede reconocer tanto la autoridad de Jesús que tiene que irse de ese lugar al punto que el ser humano sabe que Jesús le está hablando y no quiere atender al llamado y a la voluntad de Dios? Somos más rebeldes que las mismas tinieblas, somos más rebeldes que los mismos demonios. Y es importante que nosotros aprendamos esto, porque yo siempre he dicho que lo que nosotros necesitamos no es realmente que nosotros nos hagan nada más una liberación cuando llegamos a Cristo o cuando estamos empezando los caminos de Dios o cuando realmente estamos buscando de Dios, sino que realmente nos hagan un trasplante de corazón y una renovación mental. Porque si no hay estas dos cosas, que es el cambio de corazón y una renovación mental, literalmente el demonio que salió, el demonio puede hacer que esté lejos o puede hacer que esté rondeándome, pero quien lo va a buscar soy yo, quien le va a abrir la puerta soy yo, con el cigarro, con las mujeres, o con los hombres, o con el robo, con cualquier cosa que realmente yo haya dejado en ese momento cuando el demonio salió. ¿Me entiendo? Mira, es importante que la liberación exista, porque la liberación es cuando realmente salen los demonios y realmente hay cambio de la persona porque lo que el demonio la ataba, ok, pero ¿qué hacemos con la voluntad humana? O sea, que ya es el albedrío. El albedrío significa en este momento lo que es obedecer a la voluntad y encaminarme ahora, no a mi vida, no a mi voluntad, no a mis decisiones, sino a lo que Dios tiene ahora para mí, que no me ordeno, que no soy yo quien me mando, sino lo que el cielo me va a ordenar. ¿Qué hacemos cuando realmente ya no está el demonio, pero no quiero hacer lo que Dios me está diciendo? ¿Qué hacemos cuando realmente ya no está el demonio que me ataba a la pornografía, me ataba al cigarro, me ataba a la santería, me ataba a muchas cosas, pero yo no quiero hacer la obediencia que el cielo me está exigiendo para poder ver efectividad en los caminos de Dios? Y ese es el detalle de lo que está pasando hoy en día. Y el Señor me dijo, el ser humano, lo que necesita realmente es trasplante de corazón y una renovación mental. Y eso se lo tenemos que pedir a Dios. Una de las cosas que yo le pedí al Señor cuando yo estaba comenzando, que por favor me cambiara el corazón, porque yo era una persona que tenía el carácter muy fuerte y aparte de eso, siempre andaba como a la defensiva porque yo estaba muy herida por cosas de mi niñez. Entonces, para eso Dios necesitaba era trabajar directamente era mi corazón y cambiar mis pensamientos, no pensar de la misma manera de antes. Y eso solamente lo hace Cristo, su presencia. Él hace el trasplante de corazón. Y créeme que lo hizo, porque cuando Él lo hizo un día, yo sentí que literalmente a mí me estaban como arrancando el corazón en un momento de intimidad, de relación con el Señor, que yo estaba orando. Y eso eran como las 12 de la noche. Y yo sentí que a mí me estaban como arrancando, que yo en un momento sentí que iba a quedar en el llanto, porque fue muy profundo lo que yo sentí en mi corazón. Y era que el Señor estaba poniendo en mí un corazón nuevo, estaba sensibilizando, estaba quitando el corazón de piedra para poner un corazón sensible ante su presencia. Ya yo no podía ser la misma en ese momento porque el Señor había puesto en ese momento un corazón nuevo en mí. Y entonces la que era dura, la que no le importaba nada a nadie, la que no le obedecía nada a nadie, la que quería ser libre y la que realmente no le importaba el dolor ajeno, era ahora una persona que era sensible. A través de su presencia, a través de lo nuevo que el Señor había generado dentro de mi corazón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente estamos viviendo tiempos en diferentes países donde realmente nosotros decimos, vine el presidente, mira esto, el otro, lo otro, pero yo me senté a autoanalizar con la presencia de Dios y el Señor me decía, el problema de Venezuela ni siquiera es el presidente. ¿Por qué? Porque cuando Faraón tenía tomado al pueblo de Israel, quien permitía que estuviera el corazón en ese momento endurecido, era el mismo Dios. O sea, es decir, que el Señor estaba trabajando con el pueblo a través de Faraón. Y el Señor me hacía entender, el problema ni siquiera es el presidente. ¿Por qué? Porque realmente el presidente, quien lo quita y quien lo pone, es el mismo Dios, ¿cierto?
Entonces, si el Señor está permitiendo esa persona hasta ahora ahí, es porque el mismo Dios quiere trabajar con el corazón del pueblo, porque el pueblo es realmente el que necesita buscar de Dios. Y aquí estamos viviendo tiempos tan difíciles en Venezuela que realmente no son los demonios que van a buscar a las personas, son las personas que van a buscar los demonios. La idolatría aquí está muy fuerte con referente a la santería, la palería, la hechicería, el espiritismo, la masonería, todas esas cosas. Y realmente no es el diablo el que está buscando a las personas. El Señor me hacía entender, es las personas que buscan al enemigo, porque realmente quieren saber, porque realmente necesitan una respuesta, porque necesito poner mi confianza y mi fe en algo para yo poder saber qué es lo que está pasando. Pero viene Dios y les habla, viene Dios, le da una promesa, viene Dios, le da una profecía y no quieren atender a Dios. Entonces el problema aquí no es el diablo, el problema aquí es la voluntad del albedrío del ser humano, y es el peligro de cada creyente y de cada ser humano, de cada persona que en este día puede escuchar esta predicación, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Que nosotros podamos ser sensibles ante Dios y que tengamos un corazón sensible para nosotros poder estar en obediencia y atacar lo que el Señor nos está diciendo y nos está ordenando. Porque realmente los demonios tiemblan, también creen igual que tú, también obedecen, pero realmente el ser humano es más fuerte, porque el ser humano, cuando no le da la gana de creerle o no le da la gana de aceptar la voluntad de Dios, no le da la gana. Y ahí es cuando Dios realmente se le hace difícil trabajar con un creyente, con un cristiano, con una persona, con un ser humano, porque Dios ha querido siempre ayudarnos, siempre ha querido darnos cambio, siempre ha querido hacer cosas maravillosas con nosotros, pero somos nosotros los que realmente ponemos el límite de que sí puedo creer que hay un Dios, hay otros que dicen no creo, puedo creer que hay un Dios, puedo creer que pueda hacer esto, pero no me da la gana de seguir porque no quiero seguir a Dios, porque yo no nací para ser cristiano, yo no nací para ser. Entonces ahí es donde está el problema. O por ejemplo, voy a la iglesia, me hacen una liberación, el demonio sale, ok, pero ahora yo no quiero obedecer a lo que el Señor me está diciendo, es de esta manera y no a tu voluntad. Entonces ahí es donde está el problema, en el corazón, en los pensamientos, que necesitamos un cambio desde aquí adentro hasta aquí adentro, que el Señor haga una renovación mental para nosotros poder sujetarnos a su voluntad. Porque es la voluntad del humano, o sea, es decir, el albedrío se lo tenemos que dar en ese momento voluntariamente a Dios, sin obligación, sino decir, ya yo no me mando, ya yo no soy la que tengo que decidir por mí, ya yo no soy la que tengo que decir de tomar las decisiones. Yo tengo un Padre, yo tengo un amigo, yo tengo un Dios que ahora me va a ayudar a encaminar mi camino. Entonces, yo traje dos ejemplos aquí y voy a poner primero el de Naamán y voy a poner el de este hombre llamado Caín. Entonces dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10 al 11. Entonces Eliseo le dijo, le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aquí vemos a una persona sabia en su propia opinión, queriendo hacer las cosas a su manera. Aquí vemos a un hombre que literalmente nos enseña lo que es la rebeldía humana y que las cosas de Dios se tienen que atacar a la manera de él y no a la forma que él tiene que recibir orden de parte de Dios. Cuando Eliseo le dice y le manda a decir, ni siquiera es que se le acerque, le dice, dile que se vaya al río y se meta 7 veces y ahí él va a quedar limpio de la lepra. O sea, él tenía que bajar a las aguas 7 veces para poder ser limpio de la maldición que tenía. Aquí no estamos viendo a Satanás por ningún lado. Aquí estamos viendo es una lepra, una maldición que esta persona tenía en la piel. Vamos a decirlo así. Una de las cosas que yo quiero que entendamos es que este hombre se molesta, se enoja. Y la diferencia de él a la diferencia de Adán y Eva es que Adán y Eva tenían a la serpiente, tenían al demonio ahí, hablándole, diciéndole, pero aquí no estamos viendo ningún tiniebla, aquí estamos viendo que tenía una maldición.
Aquí estamos viendo que tenía, como quien dice, una atadura de una lepra que no lo dejaba vivir bien por lo que tenía su piel. Y aquí nos damos cuenta que aún sabiendo que Dios lo quería ayudar, Dios le quería dar la respuesta, Dios le quería dar la solución, Dios quería limpiarlo, Dios quería santificarlo. 7 veces significa el número 7, santidad. La santidad quería venir, Dios quería darle santidad y perfección, que es lo que representa el número 7, santidad y perfección. O sea, Dios lo quería dejar en santidad y lo quería dejar en perfección, en perfección estado. Y ahí una de las cosas que yo veo es que dice la palabra que cuando él fue sanado, la piel le quedó como la piel de un bebé, de un niño recién nacido. ¿Tú te imaginas? La piel de Naamán, porque la piel de un niño es olorosa, no tiene ninguna mancha, o sea, perfecta. Así Dios quería dejar a Naamán. Pero aquí vemos la rebeldía, la rebelión humana, que es la voluntad, el albedrío, que yo no decido porque Dios me está diciendo, me está aconsejando, sino realmente lo que yo quiero hacer, lo que me parece hacer, lo que yo decido o lo que me parece, que yo creo que es mejor o que yo siento que es lo que yo quiero, no lo que Dios me está aconsejando para yo ser efectivo en las cosas que Dios quiere entregarme, en las cosas que Dios quiere hacer conmigo. Y así hay muchas personas. Por eso quiero hacerte entender que realmente el diablo y su ejército de las tinieblas obedecen, creen más que el ser humano y atienden más a la voz de Dios que el ser humano. Qué peligro sería que realmente nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios y estemos allí con rebeldía como Naamán. No queremos aceptar la bendición de Dios, no queremos recibir orden, no queremos obedecer, no queremos atender conforme a lo que Dios nos está diciendo. Entonces dice la palabra que él se fue enojado, molesto, porque él quería que las cosas fueran a su manera. ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante de Dios de esas condiciones? Es que Dios esto, Dios lo otro, a mí me parece que me exige mucho, a mí me parece que Dios esto, y esto es así, no, los caminos de Dios es muy difícil, que esto, que no, a mí no me gusta dándole cuenta a nadie, a mí no me gusta estar diciéndole nada a nadie, yo mejor hago mis cosas a mi manera. Y ahí es cuando realmente vienen las consecuencias, porque una persona es rebelde. No es que el diablo lo tiene atado, no es que el diablo realmente, porque es tu decisión, es tu voluntad, que realmente tú estás decidiendo que no quieres obedecer a Dios. Cuando aún los demonios ven a Jesús, tiemblan, y cuando Jesús les ordena, salgan, se van. Y hacen lo que Jesús en ese momento está pidiéndole en ese instante. Mira lo que nos dice ahora la historia de Caín. Esto lo sabemos, pero yo quiero leerlo porque así aprendemos más. La historia de Caín, realmente tampoco estaba la serpiente, tampoco estaba Satanás, tampoco estaba el espíritu del demonio ahí, pero nos demuestra, era la arrogancia, la soberbia, la ignorancia, la falta de respeto, ¿cómo decir la palabra? El duro de corazón delante de Dios de Caín. Y mira la reacción, y mira, vamos a estudiar realmente el comportamiento. Dice la palabra en Génesis, capítulo 4, versos 6 al 10. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te ensoñarás de él. O sea, Dios le está diciendo, porque te molesta, porque te sientes triste, porque cayó tu semblante, porque estás así, si realmente no tienes por qué estar en estas condiciones. Y después le dice, el pecado está a la puerta, a toda esta tú vas a agarrar el pecado. O sea, no está diciendo, el diablo viene para acá a buscar. Le está diciendo, el diablo está a la puerta, o sea, el pecado está a la puerta. A toda esta tú vas a tomarlo. A toda esta tú lo vas a tomar. O sea, le está diciendo, tú vas a agarrar el pecado. No está diciendo, el diablo va a ir sobre ti porque el diablo te ha agarrado, el diablo te ha pedido. No, tú vas a agarrar el pecado. La voluntad del humano, la rebelión del humano es más peligrosa que un mismo demonio, que legiones de demonios, mejor dicho. Y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya Jehová sabía, porque ya el clamor del alma, del dolor, de la sangre que estaba corriendo por la tierra de Abel, ya había llegado a la voz de Dios, a los oídos de Dios. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios, sabiendo la maldad de Caín, aún así Dios le pregunta para ver si había arrepentimiento, para ver si realmente esta persona se humillaba, para ver si esta persona realmente podía en ese momento decir, reconozco que lo hice mal, tú me lo advertiste, tú me aconsejaste, pero no lo quise hacer, pero yo estoy arrepentido. Aún así vemos la soberbia, la desobediencia, el corazón duro de Caín, y vemos la actitud, la rebelión ante Dios. Y dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya Dios sabía lo que estaba pasando con Abel, pero Dios lo que quería era que Caín se arrepintiera por lo que había hecho contra su hermano. Aquí nos damos cuenta la manera y el comportamiento de una persona delante de Dios, que la voluntad de él no es lo que Dios quiere hacer, sino lo que él desea hacer. Y no le importa, no tiene temor, no tiene respeto, no tiene reverencia ante Dios. Y aquí es cuando realmente el Señor me hacía entender. Literalmente, cuando yo leía esto, yo decía, qué fuerte que de verdad hay personas que son más rebeldes y que son más soberbios y más altivos y más arrogantes y no le tienen temor y no le tienen respeto a Dios que los mismos demonios. Aún Satanás realmente respeta a Dios. Aún Satanás sabe que tiene que sujetarse a Dios. Y el ser humano, la rebelión del humano es lo más fuerte, que era lo que el Señor me ministraba sobre el pueblo, sobre la nación de este país. Él me decía, el problema no ha sido nunca ese Señor, porque yo lo puedo quitar en un día. Yo ese Señor lo puedo quitar y lo puedo poner y puedo hacer con él muchas cosas. El problema es el corazón del pueblo que no se ha convertido a mí. Y a veces creemos que maldiciendo a una persona, que por qué esa persona no se ha ido, esto. Ojo, no voy ni a la derecha ni a la izquierda porque no soy política. Simplemente estoy hablando de la palabra de Dios. Lo que quiero hacerles entender que Dios está llamando al pueblo venezolano es que realmente clamen, que le pidan, que se arrepientan, que se humillen, que realmente permitan que el Señor trabaje con nosotros en nuestro corazón, que nos rindamos ante Él, que el problema nunca ha sido realmente esa persona, porque lo que realmente el hombre no ha podido hacer en un día, en tantos años, Dios lo puede hacer en un día, en un momentico. Dios es el que realmente quita y pone reyes, y Dios lo ha permitido que esté ahí injustamente. El mismo Dios es porque realmente lo que quiere es al pueblo, la reacción del pueblo, que no sea para el hombre, sino que sea para hacia Dios. ¿De qué forma? De que se vuelvan a Dios, porque la idolatría aquí está muy fuerte. Entonces, ahí era cuando el Señor me ministraba la diferencia de cómo Él ordena a las tinieblas, y las tinieblas atacan normas, pero realmente cuando el ser humano no ataca norma, no quiere obedecer, no quiere hacer la voluntad de Dios, es más, no le importa. Caín no le importó lo que Dios le decía. Caín no le importó lo que realmente era atender a Dios en ese momento. Qué difícil es que Dios nos ordene, perdón, y Dios nos hable, y Dios nos aconseje, y Dios nos ayude, y Dios esto, y Dios lo otro con nosotros, y ya no sea el diablo, ya no sea los espíritus, seamos nosotros mismos que no nos dé la gana atender a Dios y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a ser cristiano a mi manera, yo voy a buscar a Dios a mi manera, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo voy a hacer las cosas conforme a lo que yo creo que a mí misma me convenga. Si no, bueno, eso fue Caín. A toda esta Dios le está diciendo en ese momento, ¿dónde está tu hermano? No le importó. No tuvo temor ni respeto ante Dios. A la diferencia cuando leímos en Marcos, cuando le dice la palabra en ese momento, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Qué vienes a hacer aquí antes de tiempo? Y en ese momento Jesús le dijo, cállate y sal. Y salieron. Salió el demonio. A la diferencia que Dios le habla a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso yo soy guarda de él? O sea, no me importa ni que tú me preguntes dónde está mi hermano.
sea, la manera que Dios nos hace reconocer a nosotros aquí en la palabra, nos enseña la diferencia cuando Dios le habla a un ser humano o cuando le habla a un demonio. Es demasiado doloroso que nosotros seamos como Caín y que aún seamos como Naamán, que tengamos la respuesta, la ayuda, las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros sigamos rebelde ante Dios y queramos hacer lo que nos da la gana. Lo que necesitamos realmente otra cosa y es más profunda que lo que te nombré a ese rato. Vamos a ir a Ezequiel, vamos a buscarlo rápidamente aquí en la computadora. Ezequiel capítulo 11, verso 19 y 20. Y esto fue una promesa que el Señor me hizo a mí, que iba a hacer aquí con el corazón de cada venezolano, porque lo necesita. Porque realmente a veces cuando no tenemos conocimiento y sabiduría de las cosas espirituales, porque lo que se está viviendo en Venezuela realmente es totalmente espiritual. Y si nos levantamos a pelear esto carnalmente, vamos a agarrar lucha y muchas personas van a salir peor de lo que llegaron, porque realmente todo lo que se está viviendo en los aires en este momento en Venezuela totalmente es espiritual. Entonces, es importante que cuando nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos revela, lo que nos hace entender qué es lo que está pasando, nosotros veamos como quien dice la respuesta de la solución de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no veamos tanto el problema, sino que veamos la solución del medio del problema de lo que Dios puede hacer en nuestra nación, que realmente no se trata nada más de la tierra, sino ni diputados, ni presidentes, ni alcaldes, ni nada, se trata es del pueblo. Y si nosotros como pueblo realmente dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, dejamos que el Señor tome eso en nuestro corazón, nosotros vamos a ver realmente un cambio, porque el cambio no va a estar en la nación como tal, el cambio va a comenzar cuando tú dejes que Dios trabaje contigo, y es en el corazón y en la mente. ¿Por qué? ¿De qué sirve que realmente yo agarre y te limpie el cuarto, te lo pinte, te lo arregle y todo, pero tú seas una persona desordenada y cochina? O sea, realmente lo que hice fue cambiar el cuarto, arreglártelo, pero eso va a durar solamente un mes o una semana, dependiendo de lo que eres de lo desordenado que eres o desordenada. Porque realmente no vas a valorar, no vas a cuidar las paredes, no vas a cuidar las sábanas de la cama, no vas a cuidar lo limpio que quedó el cuarto, lo vas a dañar y lo vas a destruir. Entonces, queremos un país diferente, pero no queremos cambiar ni la mente y el corazón. Y es lo que Dios quiere hacer con el pueblo venezolano. Y hasta que no lo entienda, no vamos a seguir dando contra la pared, contra la pared, contra la pared, porque realmente es lo que necesitamos entender, que la ayuda no viene del hombre, sino la ayuda y la respuesta la tiene Dios en nuestras vidas. Dice Ezequiel capítulo 11, verso 19 al 20. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué es lo que el Señor me dijo? Traeré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para el venezolano. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Dios lo que quiere es que nosotros andemos en sus ordenanzas, ok, en su obediencia, bajo a lo que Dios quiere que nosotros recibamos orden de Él. Caín no quiso nunca atender ni el consejo, ni la voz, tenía a Dios cerca. Dios le estaba hablando, Dios lo estaba aconsejando, Dios le estaba advirtiendo y no le dio la gana de atender a Dios. No fue el diablo, fue la voluntad de Caín, del humano, la rebelión que tenía, el corazón lo tenía duro. Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor dice, les daré un corazón nuevo, le pondré un espíritu nuevo, le quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne. Nos damos cuenta en Naamán. Naamán está recibiendo la profecía, está recibiendo la palabra, pero no le da la gana en ese momento de sujetarse. Él atiende al consejo de su siervo y le dice, mira, mi señor, tú tienes que atender lo que te dijo el profeta. Cuando él atiende y dice, bueno, ¿será que me toca? Y cuando lo hace es que él queda limpio, queda santificado, porque eso era lo que Dios quería y es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano de Venezuela, con cada persona de Venezuela. Lo que Dios ha permitido que nosotros hayamos inmigrado, lo que Dios ha permitido que otros hayan regresado, que nos demos cuenta que la solución no está ni en otro país, ni en la moneda, ni en el presidente de otra nación, ni el de aquí, sino que la solución está en Él.
que Él es el que te provee, que Él es el que te ayuda, que Él es el que te sana, que Él es el que te restaura, y no lo estamos entendiendo de esa manera porque lo estamos viendo desde el punto de vista a lo natural, pero no a lo espiritual. Entonces, Dios ha permitido esa persona que esté ahí es para trabajar con el pueblo, para ponerle un corazón sensible, para que la gente que realmente se conviertan a Él y desechen la santería, la palería, la hechicería y todas esas ignorancias que nos han llevado. Yo que pude emigrar por 6 años y pude estar allá afuera viviendo, trabajando en diferentes países, yo pude entender lo que realmente eran esas personas que salieron creyendo en sus santos y se convirtieron a Dios. Yo pude ver personas que realmente, que a través de la inmigración, a través de salir de su país y dejarlo todo, pasando tantas cosas, tuvieron que humillarse ante Dios porque lo que estaban pasando era tan fuerte que realmente se dieron cuenta que esos muñecos no le respondían. Yo pude, tengo un testimonio de una persona muy cercana que la conocí por aquí mismo, por las redes sociales. Ella me escribió y ella se cansó de clamarle a esos muñecos porque no conseguía en Colombia trabajo y se estaba muriendo de hambre. Y Dios no lo impidió porque Dios necesitaba que pasara trabajo para que pudiera entender que su Dios era el que estaba allá arriba, no esos muñecos. Es el que está en los cielos, hay un Dios vivo. Y a través de ella ver por aquí las cosas que yo publicaba, ella me dijo, yo necesito que tú me presentes a ese Dios, porque los que yo estoy creyendo, mis santos, porque ella hablaba así, mis santos no me están respondiendo y estoy cansada de esta miseria. Y ahí fue cuando realmente el Señor puso palabra en mí, me usó, y esta persona decidió votar todo, decidió votar todo y darse la oportunidad de conocer a Dios, porque realmente esta persona, si no conocía a Dios, nunca le habían hablado de la Biblia, porque siempre desde pequeña, desde el vientre de su madre, la llevaron y la encaminaron a esto. Y esta persona hoy en día no cree en otra cosa sino solamente en Dios. Entonces se dio cuenta que había un Dios que respondía, que hablaba, que la ayudaba, que la restauraba y que le podía dar solución. Entonces el problema de lo que está pasando en Venezuela es que muchas personas no se quieren convertir a Dios. Y Dios va a permitir que todavía se den contra la pared para que entiendan que hay un Dios. Entonces, el problema del humano no han sido los demonios, ni las tinieblas, ni el diablo. Aquí el problema somos nosotros. ¿A quién le damos la fe? ¿A quién, de quién estamos permitiendo darle nuestra confianza? Estamos haciéndonos caso nosotros mismos voluntariamente, queremos hacerlo, ser sabios en nuestra propia opinión, o queremos que Dios trabaje en nuestra vida y queremos someternos delante de su presencia para recibir lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. La promesa al día de hoy es que Dios va a traer corazón nuevo para el corazón del venezolano. Que el Señor va a traer un corazón nuevo para cada uno de nosotros, porque el problema ya no está en las tinieblas, el problema está en nosotros, que realmente que hemos permitido que el corazón esté duro. Y cuando un corazón está duro y los pensamientos no cambian, literalmente siempre vamos a tener esos comportamientos iguales delante de Dios. Rebelde, no nos importa el dolor de otro, somos insensibles a las cosas de Dios, nos fastidian que nos prediquen, nos fastidian que nos lean la Biblia, nos fastidian que vemos a otra persona una alabanza de parte de Dios, porque realmente no es la influencia satánica de las tinieblas, es realmente la rebelión mía, que yo quiero la rumba, que yo quiero la discoteca, que todavía quiero rumbear, que todavía quiero hacer las cosas a mi manera, que no quiero servirle a Dios, no me da la gana, estoy como Caín, tengo el corazón duro. Entonces, lo que tú en este momento tienes que pedirle al Señor en tu oración, sensibiliza mi corazón, Señor. Pon mi corazón sensible ante tu presencia, que cuando tú me hables, a mí realmente no se me haga difícil de obedecerte, sino que tú seas el que me convenzca, que me toques mi corazón y yo sienta la necesidad siempre de escuchar tu voz para atacar normas, obediencia ante ti, que yo no sea rebelde, es más, que yo no sea una más del montón. Yo siempre le digo a Dios, no soy perfecta, nunca lo voy a hacer.
pero yo creo que yo puedo estar en tus manos todos los días para que tú me vayas perfeccionando. Y siempre le digo al Señor, yo sé que tienes muchos hijos que te aman, pero también tienes muchos hijos que realmente no te quieren y son rebeldes ante ti. No desean ni siquiera que tú les hables, ni desean ni un minutico de tu tiempo. Yo lo sé, pero yo no quiero ser una más del montón, porque ya lo fui. Yo fui una hija rebelde ante ti. A mí los cristianos, Dios siempre me trataba de rodear de personas cristianas afuera, y yo recuerdo que cuando Dios lo hacía, yo decía, qué fastidio. Había una hermanita que ya siempre me hablaba en Brasil de Dios y me invitaba, y yo no tenía trabajo, estaba pasando necesidades y todas esas cosas, y el Señor me ponía a la hermanita, y la hermanita, Miguel, pero tenemos que ir a la iglesia porque usted tiene que buscar de Dios. Yo decía, qué fastidio, ya viene esta señora a decirme de parte de Dios. Yo creo en Dios a mi manera, le decía, yo creo en Dios a mi manera. O sea, no me gustaba, mi mamá es cristiana y yo no estoy metida en la iglesia porque mi mamá sea cristiana. O sea, yo no, le decía yo, me molestaba, me ponía rebelde, me ponía como una man, me enojaba. Y cuando me fui para Colombia, antes de irme para Brasil, estuve en Colombia, también me rodeó de personas que creían en Dios, me hablaban en Dios. Yo decía, qué fastidio, no me pongan a otro tema. Era yo la rebelde. Entonces, por mi rebeldía realmente me daba contra la pared, me venían fracaso, pasaba por necesidad, porque a la final eso era lo que tenía que darme, la sensibilidad del corazón, porque cuando tenemos el corazón duro, Dios va a permitir cosas muy fuertes, para que eso nos haga sensible el corazón y entendamos que realmente no somos más que Dios. Eso es lo que pasa con el ser humano, que realmente dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? Es que Dios trabajando, está martillando el corazón, está dando duro en tu corazón para poder sensibilizar ese corazón y tengas un corazón nuevo. Como por ejemplo en Venezuela decimos, porque a nosotros nos ha pasado tantas cosas, mira todo lo que hemos vivido. Es que Dios está taladrando el corazón del venezolano para que pueda ser sensible, no ante otras cosas, sino ante Dios primeramente. Entonces, Dios siempre me rodeó de personas cristianas y yo nunca quise atender a Dios. De hecho, en una oportunidad creí más en la adivinación. Fue una señora que me echó las cartas y después de las cartas me hizo un trabajo y eso me volvió, y eso mire, eso fue horrible lo que me pasó. Me cayeron las 7 plagas de Egipto en Brasil. Y entonces, realmente yo entendí que lo más difícil del ser humano es ser rebelde ante Dios, ser ignorante ante las cosas de Dios. Porque realmente, literalmente, esas personas cuando se ponen rebelde ante Dios les va a dar fuertemente. Dios es en el corazón para poder sensibilizar y llegar al extremo de tener un corazón nuevo y la persona sea reverente ante Dios y Dios pueda comenzar una nueva historia en su vida. Que tú y yo no seamos una más del montón, que tú y yo podamos ser sensibles ante su presencia y que tú y yo podamos siempre buscar las cosas de Dios sin obligación, sino voluntariamente, y decirle, Señor, convénceme de todo lo que tú quieres, aunque se me parezca difícil de lo que me estés pidiendo. Yo cuando realmente le digo al Señor, me estás pidiendo algo muy difícil y la verdad este proceso se me está haciendo muy difícil, necesito que me convenzca. Cuando Él te convence es mejor porque todo lo haces voluntario, lo haces con gozo, lo haces con paz, y tú dices, aunque yo no quiera, yo lo voy a hacer porque yo tengo un papá que tengo que darle, rendirle mi tiempo y ser obediente ante Él. Así que agarra esta palabra y dile al Señor, y que tu oración cambie, renueva mi mente, mis pensamientos, y cambia mi corazón y pon mi corazón de carne y quita la dureza de mi corazón para que puedas tener cambio en tu vida. Los demonios pueden salir una y otra veces, pueden venir, pueden haber miles de liberación sobre tu vida, pero si realmente tenemos el corazón dañado, tenemos todo es baratado, vamos a decirlo así. Así que levántate a creerle a Dios en esta palabra, ponerla en práctica, y que el Señor esté contigo a donde quiera que vaya, y que el Espíritu de Dios esté sobre ti siempre y te guíe y te oriente, y que tú seas una persona obediente ante Dios. Bendiciones.